Hola, este video es para quienes han escuchado el mecanismo universal y dicen, bueno, tiene sentido lógico, pero ¿cómo estoy seguro de que es verdad? Puedo decidir entre creer o no creerte, pero ¿cómo tengo esta certeza? Y justamente lo que ocurre con una verdad es que si es verdad, todo lo que vaya saliendo posterior a ella solamente van a confirmarla, que es justamente lo que hoy está ocurriendo con el mecanismo universal. La ciencia está llegando exactamente a la misma estructura. Y aquí te muestro un video. Aquí nos podemos dar cuenta cómo es exactamente la misma estructura que mencionaba Rodolfo hace 20 años. Estas esferas de supraconciencia repartidas a distancias equivalentes en todo el espacio infinito, que por más que tú te alejas, te mueves entre estas esferas porque ya es la mayor escala. Todavía no, la ciencia no llega a la parte de que se están expandiendo estas esferas, por lo tanto no llegan a la recursividad infinita. Pero nosotros podemos deducirlo por pura lógica. Como se muestra en el video, nosotros vivimos en su corteza más externa, que no puede ser de otra manera, no podríamos vivir dentro de ella, lo veríamos. Entonces, nosotros vivimos en su corteza más externa, pero no vemos la esfera a la que estamos pegados, ni vemos las demás esferas. Y si estas esferas siempre hubieran estado ahí, por más que sea una distancia muy lejana, esta luz ya nos hubiera llegado, ya las veríamos, pero no es el caso. ¿Qué quiere decir? Que en algún punto se originaron, o sea que en algún punto solamente era vacío. Entonces, en el punto en el que se originaron, desde el punto en el que se originaron se han estado expandiendo, por lógica, y se siguen expandiendo. Y como están todas a distancias equivalentes, va a llegar el punto en el que todas se tocan. Y cuando todas se tocan se hace una única conciencia, que por no tener nada de que ser consciente desaparece y deja otra vez el vacío universal, que por absorción en los mismos puntos el vacío rompe sobre sí mismo y vuelve a generar estas mismas esferas, que volverán a expandirse, generando la recursividad infinita del universo. Y hace todo el sentido. ¿Por qué? El universo debe ser eterno y debe ser infinito, porque lo que define, como se define etimológicamente el universo es que es una única versión, o sea, aquello que ya lo contiene todo. Y para que esto sea así, debe ser eterno y debe ser infinito. ¿Por qué? Si fuera temporal, si hubiera un inicio y hubiera un final, donde acabara tendría que iniciar algo más, por lo tanto ya no sería único, ya serían dos. Entonces es contradictorio. Lo mismo ocurre con el infinito. Si no fuera infinito y fuera finito, donde acabara uno tendría que iniciar el otro. Entonces, bajo estas características, por lógica el universo debe ser un ciclo, no puede ser de otra manera, porque solamente así puede ser eterno. Entonces aquí nos damos cuenta cómo encaja perfectamente con la recursividad. Ahora, ¿cómo es que se reinicia este ciclo? Recordemos que llega un punto en el que todas estas esferas se tocan y se hace una única conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Percepción de la realidad. Cuando la percepción ocupa toda la realidad es cuando desaparece y deja otra vez el vacío universal. Que el vacío universal es absorción, es lo mismo que la absorción. Y el vacío tiene una pequeñísima vibración. Pero cuando no hay nada que absorber, el vacío absorbe sobre sí mismo, y es que esta vibración se acelera de manera exponencial hasta llegar al límite universal, que es el movimiento absoluto, o la supraconciencia, o lo que nosotros entendemos como Dios. Y es en ese momento en el que el vacío rompe sobre sí mismo, cuando se generan estas esferas de supraconciencia, o movimiento absoluto, que lo que buscarán será expandirse. Ahora, ¿qué papel nosotros jugamos en esta expansión de la enorme esfera a la que estamos pegados?
Como mencionaba, nosotros vivimos en la corteza más externa. ¿Y por qué nosotros no vemos la esfera a la que estamos pegados? Y es por la misma razón, la distancia, que aunque se esté expandiendo hacia nosotros, para antes de que pueda llegarnos esta expansión, o nos autodestruimos o nos unificamos en ella. Las especies inteligentes se autodestruyen cuando no entienden su función existencial, cuando siguen por el camino del egoísmo o de la ignorancia, porque el egoísmo nace de la ignorancia existencial. Al no entender tu función existencial, lo único que buscas es acaparar recursos para justificar tu existencia de alguna manera o para hacerla más amena. Entonces, este buscar cada quien su propio beneficio es lo que destruye los hábitats, porque evidentemente el planeta no tiene recursos ilimitados. Entonces, eso es lo que lleva a la destrucción a la mayoría de las especies inteligentes, la ignorancia existencial, el no entender cuál es su función existencial. Pero cuando una especie logra entender esa función existencial por medio del mecanismo universal, es cuando dan el salto evolutivo. Y así siguen evolucionando hasta llegar a ser seres de luz. El mismo grado evolutivo que tenía Jesús cuando nos visitó, quien de hecho fue quien vino a traernos este entendimiento aquí a la Tierra. Y esta es otra de esas verdades parciales que son irrefutables. La existencia de Jesús es real y hay muchas pruebas de ello. Y yo me preguntaba mucho, en algún punto de mi vida estuve metido en la espiritualidad moderna, que te habla mucho de niveles de conciencia y que el máximo nivel al que se puede llegar es la iluminación, al que había llegado Jesús o Buda, por ejemplo. Pero yo me preguntaba, bueno, entonces si tantas personas han llegado a ese mismo nivel de iluminación, ¿por qué solamente Jesús vino a partir del tiempo? ¿Por qué solamente Jesús fue un antes y un después? Y es porque Jesús fue el único iluminado, y fue el único, y él era de hecho alguien que no era de este planeta, venía de otra especie inteligente que había llegado al tope evolutivo. Cuando una especie logra llegar al tope evolutivo, facultan a su astro de Tok para poder ser enviados a distintos planetas donde se están desarrollando especies inteligentes infectadas, como lo era nuestro caso y lo sigue siendo. Entonces, esta mecánica que utiliza el universo es lo que permite que el cosmos entero se unifique de forma exponencial en el cuerpo de luz. Y cuando se unifica en el cuerpo de luz, comprime los resquicios de materia y los expulsa al espacio virgen para generar un nuevo y posterior cosmos, que es lo que conocemos como el Big Bang, estas semillas que explotan y generan el cosmos, pero salen expulsadas del cuerpo de luz, o sea, lejos de él. Entonces esta distancia es la que no nos permite ver la esfera a la que estamos pegados, aunque se esté expandiendo a la velocidad de la luz hacia nosotros. Porque antes de que, como mencionaba, antes de que pueda llegar esa luz, o nosotros nos autodestruimos o nos unificamos, y así cada vez. Entonces este proceso es lo que permite que estas esferas se expandan continuamente a la velocidad de la luz. Ahora, para terminar, ¿cuál es esta función existencial? Y digo, a lo mejor para algunos ya es evidente, pero justamente la función existencial que todos tenemos es primero entender el mecanismo universal y después, por consecuencia de haberlo entendido, pasas a la siguiente fase, que es ahora ayudar a los de tu especie a entenderlo también, para que así juntos como especie demos el salto evolutivo y evitemos la autodestrucción a la que actualmente vamos, que es justamente lo que se busca con el entendimiento del mecanismo universal, evitar ese error, evitar pasar por el error, porque no imaginamos el tremendo dolor que pasaríamos si no se logra incubar este entendimiento en la especie. Porque recordemos que estamos, más bien no lo había mencionado, pero en otros videos sí, pero lo recuerdo en este. Justamente nosotros estamos reencarnando, estamos yendo y viniendo de la Tierra al Sol y del Sol a la Tierra. Esto es lo que nos va dando la complejidad genética. Ahora, esta reencarnación, como estoy mencionando, regresamos a este mismo planeta. ¿Qué quiere decir? Que si seguimos por donde seguimos, cada vez destruyendo más el planeta, en cada reencarnación regresaremos a un planeta más y más y más destruido. Y así cada vez hasta llegar a la total destrucción. Y eso es algo que no imaginamos lo doloroso que puede ser. Si ahorita creemos que hay dolor y sufrimiento entre nosotros, no imaginamos ese nivel de dolor. Y justamente eso es lo que se busca evitar, la llamada muerte segunda. Y pues sí, justamente eso es lo que se busca con la expansión del mensaje. Y ese justamente es el propósito objetivo que todos tenemos. Gracias.